Vamos con la cuarta entrega de esta serie de vídeos que estamos haciendo un poquito para matar el gusanillo de esta temporada tan extraña sin concurso y de paso aprender un poquito viendo imágenes de pájaros. Y hoy lo que estamos viendo es un canario de una gama de color muy típica, muy habitual, muy convencional, que gusta mucho, que es el canario rojo intenso. A muchos criadores este tipo de pájaros lipocrómicos en principio sencillos, porque el canario rojo intenso tiene que ser rojo intenso, es decir, rojo completamente. O sea, el estándar es bastante simple de entender, pero para muchos criadores este tipo de gamas precisamente por eso pierden aliciente y buscan más el entretenimiento de gamas con más detalle en cierto modo, como puedan ser los canarios melánicos y demás. Pero pese a que sean gamas un poco más sencillas de entender, no tienen por qué ser gamas fáciles y sobre todo en los canarios de este tipo se han obtenido un nivel de competitividad tan alto que desde luego dificulta mucho las opciones de premio, pero también nos hace a los criadores disfrutar mucho más de pájaros, lógicamente no perfectos, porque la perfección no se alcanza nunca, pero muy cercanos a ella. Habéis podido comprobar, no se ha generalizado mucho en los concursos todavía, pero habéis podido comprobar seguro algún concurso, por ejemplo en España el Nacional de FOCDE trabaja así desde hace unos años, que utilizan luces LED, como las que utilizamos habitualmente en muchos criaderos, para iluminar las jaulas de concurso de nuestros pájaros. Así, de esta manera es la idea de poder ver mejor los pájaros que concursan y así apreciar mejores detalles. Considero, desde luego, que estas luces LED benefician a una jama porque se notan más los detallitos que pueden tener, pero perjudican también mucho a otras. Y creo que los canarios, por ejemplo, rojos intensos y nevados, desde luego que son de las más perjudicadas. ¿Por qué? Porque muchas veces con este tipo de luces, primero, con una luz inadecuada muchas veces da la sensación de que este tipo de pájaros no tiene la correcta pigmentación que en la práctica que sí tienen. Aquí estamos viendo un canario rojo intenso entre los primeros puestos de un campeonato nacional y vemos que en apariencia en la imagen podemos notar como fallos en la pigmentación, zonas como naranja en la zona de los hombros, también en la zona de las patas. Esto es una apreciación visual. En la práctica este pájaro está perfectamente pigmentado y de hecho si no lo estuviera no hubiera obtenido esa puntuación. Pero con este tipo de luces muchas veces vemos este tipo de pájaros mucho más defectuosos de lo que en realidad son. Benefician a muchas gamas, considero que son muy interesantes en ese sentido, pero otras como por ejemplo aquí este rojo intenso, que me parece un canario bastante bueno y muy interesante, pues de luego le perjudica un poco en apariencia, pero no debe restar la calidad que de verdad tiene ese ejemplar. Bueno, vamos ahora con otro canario. Aquí vemos un poco más de lo mismo. Estamos viendo luces LED, pero también estamos apreciando luz también externa, que nos puede dar más sensación de que el pájaro se aprecia con más calidad. Bueno, aquí vemos un canario rojo nevado. Vemos varias características. Lo primero es ese tono un poco amarillento claro que podemos apreciar en esta zona. Eso se debe a la iluminación. Desde luego es lo que yo digo de que resta un poquito calidad. Podemos ver digamos del ojo para abajo una coloración roja nevada muy evidente, muy notoria, y de arriba una coloración anaranjada. Desde luego no es la que tiene el pájaro, en la foto pierde mucho más de lo que es en realidad. Y respecto a los canarios nevados, muchas veces la gente le cuesta entender qué significa una buena nevadura. Una buena nevadura no quiere decir que tenga mucha nevadura, un pájaro muy nevado es defectuoso, pero una buena nevadura sobre todo es interesante. No que sea un pájaro con apariencia de un canario intenso, es decir, no que parezca que no tiene nevadura el pájaro, sino que la tiene repartida de manera tan homogénea, de manera tan sutil y tan elegante, que no podemos apreciar zonas, o es muy difícil apreciar zonas donde se acumule más color respecto a otras. Ahora vamos a ver más ejemplares de canarios nevados, de peor calidad que este que estamos viendo, para ver un poco las diferencias entre lo que sería un buen nevado y un mal nevado. Pero aquí, por ejemplo, en este pájaro no podemos apreciar zonas donde se exprese mucha más concentración de nevadura que del hipocromo. Tiene una nevadura muy uniforme, muy repartida, y eso crea mucha más elegancia en el pájaro. A mí personalmente en ese sentido, por eso me gustan un poquito más los canarios rojos nevados o los amarillos nevados que los intensos, en ese sentido de cuajar una nevadura bien repartida, que es una tarea bastante ardua. Y aquí estamos viendo otro canario rojo, pero en este caso con las alas blancas, que se considera prácticamente un pájaro diferente. Tradicionalmente estos pájaros, ¿por qué surgieron? En principio la única diferencia que tiene este rojo alas blancas con un rojo intenso normal, como el primero que hemos visto en la imagen, es que el otro rojo, las puntas de las alas las tenía pigmentadas y este no, ¿vale? A priori es la única diferencia. Pero ¿por qué surgieron este tipo de pájaros que hace unos años no podíamos ver en las exposiciones, al menos en España? Bueno, en países como por ejemplo en Italia, donde digamos que esta variedad de canarios tuvo su origen o su base, en cierto modo, en países como por ejemplo en Italia no pigmentaban desde nido los canarios rojos. ¿Por qué? En parte también porque
se trabajaban canarios rojos mosaico. Si por ejemplo tenemos en un mismo criadero canarios rojos intensos y canarios rojos mosaico, los rojos intensos hay que pigmentarlos desde nido, los rojos mosaicos no hay que pigmentarlos desde nido, con lo cual si por razones de la vida metemos canarios rojos intensos en un nido donde hay rojos mosaicos, pues podía ocurrir, unos necesitaban pigmentación y otros no. En ese sentido, ¿cuál era la decisión más adecuada y más correcta? No pigmentar ninguno. Así se obtenían rojos mosaicos ajustados al estándar, que esa era la idea, y se obtenían rojos intensos que podían ser ajustados al estándar en sus características, pero tenían la curiosidad de las alas blancas, ¿vale? No se pueden considerar una mutación como tal, pese a que la influencia genética desde luego está. Es decir, si nosotros tenemos canario rojo intenso, esto es algo que piensan muchos criadores novatos, si tenemos canario rojo intenso, bueno, simplemente los despigmento, que no pigmenten esa zona, ala, ya tengo canarios rojos alas blancas, que ahora están mucho más de moda. No, no es así. O sea, si un rojo intenso convencional no le pigmentamos esas extremidades, la tendrán más claras, no se verán rojas, tendrán un tono más amarillento, pero no tendrán un tono blanco. Eso lo ha hecho la selección, el trabajo genético y un trabajo de años. El canario rojo alas blancas es un canario que se ha popularizado mucho en los últimos años, está muy de moda a día de hoy, entre otras cosas porque es un canario muy atractivo, crea un contraste muy espectacular entre las alas blancas y el rojo, pero también este contraste conlleva la dificultad de que previo a los concursos muchos pájaros se estropean en el sentido de, bueno, este pájaro se le cae una pluma, se pigmenta, ya no me llega bien al concurso, y es muy habitual en este tipo de criaderos descartar muchos pájaros, pero desde luego la belleza cuando se obtiene un pájaro con este contraste, desde luego para mí es inigualable, y es un gran éxito que se incluyera en otros muchos países este tipo de gamas como una gama más dentro de los concursos. Luego aquí estamos viendo, es un canario, de apariencia es un canario amarillo mosaico, pero tiene la particularidad, la única particularidad de hecho, que presenta los ojos rojos. Lo normal, la gran mayoría de canarios, más del 90%, tienen los ojos negros, pero hay algunas mutaciones que los presentan rojos. Cuando son canarios blancos con los ojos rojos hablamos de albino, cuando son canarios rojos con los ojos rojos, pájaros poco frecuentes, hablamos de canarios rubinos, y cuando son amarillos, como este caso, que es un amarillo mosaico con ojos rojos, hablamos de canarios lutinos. Quiero hablar de este pájaro en concreto porque muchos criadores piensan que, claro, en la práctica esto no deja de ser un canario amarillo mosaico con la única particularidad que presenta los ojos rojos, pero el resto de cosas, el resto de zonas de elección, el tono amarillo, la morfología, todo es idéntico a la gama amarillo mosaico. Entonces muchos criadores piensan, bueno, ¿por qué separar estas gamas? Porque en los concursos importantes concursan por separado. Vamos a exigirles lo mismo. El ojo rojo, digamos, viene por genética, le vamos a exigir lo mismo y entonces que concursen juntas. Esto no es del todo correcto porque, pese a que se le deba exigir lo mismo en teoría, los años de selección influyen. La categoría, por ejemplo, que se alcanzó en los canarios rojos mosaico, por mucho que se haya avanzado, por ejemplo, en los canarios amarillos mosaico, no llegamos a ese punto de categoría o de nivel, de perfección. Entre otras cosas porque el rojo mosaico lleva muchos más años de selección, muchos más años en los que los criadores trabajan en serio para mejorar la gama. Lo mismo ocurriría con, por ejemplo, el amarillo mosaico, que es un color clásico, comparado con los lutinos. Hay muchos menos criadores de lutinos mosaicos, se trabaja, digamos, buscando la perfección, también la misma idea, pero a otro nivel. Entonces considero que este tipo de pájaros, al igual que por ejemplo pasa con el marfil mosaico, tienen que estar en un grupo aparte, digamos porque tienen un escalón inferior genéticamente, aunque desde luego que el objetivo va a ser el mismo. Ahora lo que estamos viendo también, un canario muy bonito. A los criadores novatos muchas veces y a los que no son aficionados a este tipo de pájaros no les atrae. Esto es un canario bruno, clásico, de fondo blanco. Y muchos no aficionados ven en estos pájaros simples pájaros pardos que parecen gorriones, y desde luego que su venta, sobre todo cuando hablamos de criaderos que tienen muy poco nivel de palmarés o muy pocos premios, desde luego su venta es muy dificultosa. En este caso es una pena porque estamos viendo pájaros que se acercan muy al estándar, que tienen una gran belleza, y aunque no sean muy atractivos en el sentido de contraste y demás, sí que tienen una gran belleza, y tenemos que considerar un poco la diferencia, lo hablábamos en el otro vídeo, entre lo que es atractivo y lo que es bello, entre lo que se acerca al estándar y lo que no, y con estos pájaros siempre surge un poquito ese debate acerca de ellos. Desde luego este bruno que estamos viendo blanco, con defecto, desde luego, pero bastante bonito, y aquí estamos viendo un pájaro campeón de España. Aquí la diferencia, si os acordáis, la segunda imagen que hemos visto era de un canario rojo nevado muy bueno, con una nevadura muy uniforme, muy repartida, y aquí estamos viendo el amarillo nevado pero defectuoso.
¿Por qué vemos que aquí es un amarillo nevado defectuoso? Porque, entre otras cosas, vamos a ver que hay zonas del cuerpo donde se acumula mucho color amarillo y se ve perfectamente, aunque no sea un aficionado entendido. Vemos que hay mucho color amarillo en la zona de la cabeza, se observa casi como una forma de una máscara, mucho color amarillo en la zona del hombro, mucho color amarillo en la zona del obispillo y luego una cierta nevadura repartida por el resto del cuerpo. Pero observamos perfectamente de mayor color las zonas de elección que corresponderían a un mosaico, la máscara, el hombro, el obispillo y el resto de nevadura. No cumple las características de nevadura uniforme que tenía que tener un canario nevado y desde luego tampoco es un canario mosaico en el sentido de que tiene mucha más distribución de amarillo. Aunque lo encuadremos dentro de la categoría amarillo nevado, estamos hablando que este pájaro tiene unas características deficientes en cuanto a ese aspecto. Aquí vemos un buen canario, campeón de España, ágata amarillo, intenso. Y en los ágatas muchas veces nos fijamos, insistimos siempre en un diseño fino, un diseño entrecortado, y unas vetas muy elegantes en el pájaro, pero muchos criadores se olvidan de un detalle importante dentro del estándar y que hay que considerar siempre, que es esta marcación, aquí como una especie de chorrera, que se observa a un lado del pico y al otro, eso los llamados bigotes, que es un rasgo identitario, algo así del canario ágata, y es una característica que también debemos preservar y debemos seleccionar. No solo fijarnos en el diseño de la espalda, el diseño dorsal, que desde luego es lo más llamativo, sino también en otros rasgos que identifican también las características del propio estándar. Podemos, por buscar algún defecto en este pájaro, que desde luego es muy bonito en cuanto a coloración y diseño, podemos ver también en cuanto a su morfología un poco una forma incorrecta. Posiblemente este pájaro esté bastante gordo, tenga mucho pecho y podría tener una silueta un poco más fina que desde luego le hubiera dado más puntos en el concurso. Sin embargo, este pájaro también estamos viendo que es campeón. Y aquí otro pájaro parecido en el sentido de que la selección es la misma, tenemos que buscar una melanina, unas líneas estrías cortas, entrecortadas, finitas, pero se trata de otra coloración. En el anterior caso hablábamos de un canario ágata, en este caso un canario Isabela. La coloración del Isabela no es una melanina negra como la del ágata, sino una melanina marrón, y precisamente eso lo que provoca es la luminosidad que vemos en el fondo en el hipocromo. El anterior pájaro lo veíamos de un tono, estamos viendo aquí, bastante verdoso, porque la propia melanina negra conlleva eso. Este otro pájaro, pese a tener el mismo diseño, tiene una melanina marrón y eso hace también que el hipocromo, el color amarillo, lo veamos mucho más luminoso. Los Isabelas son pájaros muy luminosos y aquí lo podemos apreciar. Este es un buen pájaro Isabela, con una buena línea de estría, y pese a que veamos en la imagen este defecto, este plumoncillo que se observa aquí, vamos, desde luego que un juez que sepa valorar este pájaro, espera que el pájaro se coloque la pluma y pueda valorarlo perfectamente, porque desde luego que es un Isabela muy interesante. Aquí lo que estamos viendo es un canario clásico, también un negro amarillo mosaico, concretamente un macho, se llama máscara. Un poco vamos a abrir otra vez el debate que abrimos en el anterior vídeo, en el 3, sobre lo que sobre todo ocurre, como dijo un compañero en los comentarios, con un muy buen comentario, sobre todo ocurre en los canarios negros, entre lo que llamábamos pájaros atractivos y lo que llamamos pájaros buenos o pájaros que se ajustan al estándar. Con el canario negro hay un poco una problemática, porque la tendencia ha sido a aumentar la tonalidad negra del pájaro, a crear como una especie de envoltura más oscura, que se acerca mucho más al estándar, o sea, con lo cual nos dice que es un canario de más calidad, y en la práctica se ha perdido un poco en muchos aviarios esa idea originaria de la luminosidad, se ha perdido luminosidad en los pájaros, y hay muchos criadores que interpretan que habría que buscar un término medio entre esa característica de pájaros muy oscuros, con unas melaninas muy anchas que dan mucha oscuridad, que se acercan a día de hoy más al estándar, y pájaros más luminosos, que tienen la interestría mucho más clara, que crean un mayor contraste, pero sin embargo no están tan cerca del estándar. Y yo creo que ese debate, sobre todo con los canarios negros, desde luego que está abierto desde hace ya años, y se va a seguir abriendo, porque en cierto modo se van a producir dos tendencias, que quién sabe o no, al final acabarán desarrollando lo que acaben desarrollando, pero desde luego podemos tender una tendencia más cercana al estándar en el sentido ese, o más hacia una mayor luminosidad del pájaro, que puede resultar para muchos criadores más atractivos por la creación de mayor contraste.
Es curioso porque en muchos casos un pájaro más contrastado es mejor, o se acerca más al estándar, pero en el caso de los negros no sucede así. Y muchos criadores se plantean, especialistas en esta gama, se plantean también un poco estas ideas en un futuro. Desde luego es un tema muy bueno para debatir y comentar, sobre todo entre criadores y especialistas de estos canarios negros. Y ahora lo que estamos viendo aquí, un ejemplo más de cómo la iluminación puede afectar a la apariencia de un canario bueno, incluso un canario malo. Estamos viendo aquí un canario rojo marfil, nevado, que no es desde luego un mal pájaro, tiene una nevadura que podía ser mejorable, pero está bastante bien repartida, pero la tonalidad que podemos ver en la imagen, que es la tonalidad que provoca la luz del concurso, es una tonalidad casi amarillenta, muy anaranjada, que afea un poquito al pájaro. Las luces que veamos en los concursos son importantes. Yo, por ejemplo, en el último nacional que pude visitar en Portugal, me llevé una gran decepción porque la propia iluminación de la nave provocaba una tonalidad anaranjada que desde luego perjudicaba muchísimo a la mayoría de pájaros. Y creo que es un defecto, es un problema, porque seguramente en los enjuiciamientos sí que se controla la iluminación y se utiliza una iluminación muy buena y el juez lo hace en muy buenas condiciones, pero claro, luego de cara al público puede aparentar que ese pájaro es bastante peor de lo que es, y la iluminación la tenemos que trabajar tanto en los enjuiciamientos, que ahí sí que se trabaja con luces muy buenas, como también de cara a la exposición, para que el público vea las características del propio pájaro sin ser distorsionadas por la iluminación que pueda tener el local. Aquí hemos visto antes un canario Isabela amarillo intenso muy bueno con la distribución, y aquí tenemos otro muy buen canario Isabela con una pluma muy pegadita y la verdad es que la melanina muy bien estructurada, un canario Isabela mosaico. Muchas veces con los canarios Isabela, que recordemos que tienen melanina brunácea, algunos criadores dicen que claro, que les da un aspecto como sucio, como desdibujado y que no les resulta atractivo. Tenemos que partir de la idea de que es un canario Isabela, es decir, si quieres un pájaro con esa misma distribución de diseño, mucho más, digamos, entrecortado y demás, pues desde luego, si te interesa mucha más luminosidad, a lo mejor lo que tienes que criar es un canario satiné, que tiene, digamos, esas mismas características de diseño, pero con esa mayor luminosidad que le aporta la mutación satiné. Pero desde luego que las características de una Isabela deben ser estas. Aunque pierdan atractivo para muchos, así es como debemos considerar una Isabela, con esa cierta tonalidad marronácea beige leve, pero que le da la propia identidad del pájaro Isabela. Y aquí el tema también con los canarios negros rojos, los que hablábamos de canarios bronce, es un poco lo que decíamos con el negro amarillo mosaico que hemos visto antes. La tendencia de muchos criadores hacia un pájaro, no es este caso, desde luego que es bastante luminoso, pero la tendencia de muchos criadores hacia un pájaro con unas estrias muy anchas, muy largas, que sí se acercan al estándar y que es lo que se busca, pero también provoca que haya pájaros que vemos en los concursos con un aspecto mucho más oscuro, mucho más avinagrado y que resalta menos las características de este color. El color de los canarios bronce, que os recuerdo que coloquialmente los llamamos bronce, pero en la práctica son canarios negros rojos, era un color tradicionalmente muy atractivo para la mayoría de los criadores. Cuando veíamos un canario bronce con las estrías bien alineadas, relativamente bastante anchas, pero con un lipocromo de fondo rojo muy luminoso, crea un gran contraste entre el negro y el rojo, que de verdad era muy atractivo. Y en los concursos poco a poco se va perdiendo ese tipo de ejemplares. En los campeonatos importantes nos cuesta ya ver pájaros con esa luminosidad, y es un poco un tema que deberíamos plantearnos hacia dónde vamos, hacia perder porque sí, porque el objetivo es otro, una luminosidad, o a buscar un poquito el equilibrio respecto a esas características. Desde luego el canario bronce que teníamos hace unos años tenía unas estrías mucho más afinadas, no cumplía la norma a día de hoy con las melaninas, pero ese color que tenía, o color fuerte, color rojo, esa luminosidad, era uno de los principales atractivos para la mayoría de criadores. Y pese a que sea un canario negro, pese a que sea un canario oscuro, de luego un canario que siempre ha tenido muchos adeptos y mucha venta en ese sentido. Como digo, es un tema un poco para debatir y para replantearse algunas cosas. Y aquí estamos viendo algo muy bonito, porque cuando se juntan, hay mezclas que son prácticamente perfectas, no sé, como si mezclas, o sea, el rebujito, ¿no? O manzanilla con una bebida de soda, o sea, en este caso lo que estamos viendo es un canario negro de la mutación opal, pero a su vez el lipocromo tiene una mutación que es la mutación marfil. Esa mezcla entre el opal y el marfil crea un equilibrio tan bonito, tan elegante muchas veces, que da otro tono a los pájaros. Y se ven pocos ejemplares con estas características en los concursos, que tengan una mutación melánica y aparte otra mutación en la propia coloración, como hablamos del
del marfil, pero desde luego crea una tonalidad de belleza, de suavidad, que también es importante. No hablamos de contraste, porque el tono se suaviza, pero sí hablamos también de belleza muy elegante. Y aquí vamos a acabar con dos imágenes de un concurso local donde vamos a ver precisamente las diferencias de pigmentación, lo palpables que son a veces. Estamos viendo aquí un canario Isabela, como los otros que hemos visto antes. Hemos visto un Isabela amarillo intenso muy bueno, hemos visto un Isabela mosaico también muy bueno, y en este caso lo que estamos viendo es un Isabela rojo intenso con un gran defecto. Desde luego las melaninas no son nada llamativo, pero tiene un gran defecto, que es la coloración amarillenta que podemos notar en el color. Esto no se debe a la iluminación del local, esto se debe a que el pájaro desde luego está mal pigmentado y aparte crea una tonalidad marronácea horrorosa. Un pájaro así no tiene garantías para ganar un concurso, pero fijaos el contraste con un pájaro de la misma variedad que estaba en una jaula al lado. Fíjate, un canario Isabela, que tampoco es un canario espectacular ni en cuanto a su morfología, ni en cuanto a su distribución de melaninas y demás, pero este sí que tiene una pigmentación acorde a lo que debiera tener. El anterior pájaro va a tener una clara penalización en cuanto al lipocromo. Este desde luego tiene un lipocromo súper correcto y súper bien pigmentado, tenga o no mejores características en cuanto a la melanina. Un detalle que siempre tenemos que ver cuando hacemos los concursos y cuando llevamos pájaros a los mismos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo del concurso, ya nos queda muy poquito, espero que os estén gustando. Así que nada, un saludo.